Mi nombre es Luz María Valentina Dueñas Noriega, estudiante de la Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas, del área de Ciencias de la Salud, de la Unidad Académica de Odontología, cursando el cuarto semestre. Para la UDI de Epidemiología Descriptiva, a cargo de la docente Celia Elizabeth Luna Pacheco, vamos a explicar un caso clínico titulado Susceptibilidad a padecer alteraciones bucales en paciente epiléptico. Según Morales, en su artículo Epilepsia y sus implicaciones en el campo odontológico, la epilepsia es la representación crónica recurrente de fenómenos paroxísticos por descargas eléctricas anormales. Cabe mencionar que las convulsiones pueden afectar las funciones sensoriales, motoras y la función autonómica, conciencia, estado emocional, memoria, cognición y comportamiento. No todas las crisis afectan a todas estas funciones, pero sí al menos una. Según Valareso en su artículo Condiciones del tratamiento en paciente con epilepsia, estudios demuestran que la incidencia de la epilepsia es una de las enfermedades con mayor frecuencia, de 7 a 10 casos por 1000 habitantes. La epilepsia con causas conocidas se denomina epilepsia secundaria. Dichas causas pueden consistir en daño cerebral por lesiones prenatales o perinatales, como son asfixia o traumatismos durante el parto, bajo peso al nacer, malformaciones congénitas, traumatismos cráneoencefálicos, tumores cerebrales. Además, es importante conocer las manifestaciones clínicas de las crisis epilépticas. Vamos a encontrar lo que son síntomas premonitorios como temblor de una extremidad, sudoración, mal humor, anorexia, alteraciones olfatorias y auditivas. El ataque convulsivo comienza con un grito, ausencias o inconsciencia, caídas, presenta rigidez, la rigidez generalizada en extensión seguida al cabo de varios segundos por movimientos y golpes no coordinados de las extremidades y la cabeza que dura de 1 a 2 minutos. También cabe mencionar que la epilepsia presenta clasificaciones como son crisis parciales, generalizadas, crisis de ausencia. Dentro de las generalizadas tenemos una clasificación como son las convulsiones tónicas, en donde presenta características similares a las que presenta el paciente, donde se caracterizan por una rigidez del cuerpo o de las extremidades. A menudo resulta una caída si el paciente está de pie, en este caso el paciente lo presenta. Estos ataques tienen mayor riesgo de lesión traumática en la cabeza, oral y estructuras dentales secundarias a la caída y contracción forzada de los maxilares. Estos ataques duran de 5 a 20 segundos, según González Custodio en su artículo Manejo endodóntico del paciente epiléptico. Además, los pacientes epilépticos son altamente propensos a presentar lesiones en la cavidad, producto de mala higiene bucal e inadecuada condición dental, como caries, avulsiones, periodontitis, traumatismos, gingivitis. Esto implica por el hecho de que estos pacientes reciben insuficiente cuidado dental, ya que no acuden al odontólogo debido al riesgo de presentar crisis convulsiva durante la realización de algún tratamiento dental. Dentro de las afecciones más frecuentes en la cavidad bucal, como lo mencionamos, se encuentran caries, periodontitis, gingivitis. Además, su condición dental se ve agravada por las lesiones y daños causados a los tejidos duros y blandos en la región maxilofacial durante las convulsiones, por lo que se presentan avulsiones, traumatismos
y productos de las reacciones adversas de los fármacos antiepilépticos consumidos, que más adelante voy a mencionar esos efectos adversos de estos fármacos antiepilépticos. Los pacientes con epilepsia suelen presentar un alto índice de higiene oral al usar los fármacos antiepilépticos, que será un factor predisponente a que aumente el riesgo de caries debido a que hay una disminución de la respuesta inmune, haciendo la cavidad oral más susceptible a infecciones. El objetivo es identificar la afección bucodental con un enfoque multidisciplinario de un caso sobre epilepsia en paciente joven y contribuir a mejorar la salud del paciente mediante tratamiento restaurativo y protésico bajo la perspectiva de la medicina basada en la evidencia. A continuación tenemos lo que es el caso clínico, donde trata de un paciente masculino de 20 años y un mes de edad. Presenta crisis epilépticas agudas desde hace 16 años. Estas crisis suelen presentarse en cuestión de segundos. Según el interrogatorio e historia clínica realizada, las crisis son desencadenadas por ruidos fuertes, incluso no tan fuertes, al estar nervioso, enojado, asustado y al no tomar su tratamiento antiepiléptico en tiempo y forma, ya que los presenta como pequeños sustos, el cual brinca y dependiendo la intensidad hace que caiga o no de frente y de rodillas sin poder detenerse. Cabe mencionar que este impacto principalmente se lleva a cabo en lo que es la cara y en los órganos dentarios anteriores. Es donde sufre el mayor impacto ante una caída. Presenta dentición permanente con múltiples lesiones en órganos dentarios diagnosticados como caries de primer grado en 16, 17, 24, 37 y segundo grado en 37 y 47, principalmente en oclusal y vestibular. Presenta cálculo principalmente en incisivos inferiores en lo que viene siendo 1 y 2 tercios. También presenta ausencia de órganos dentarios, 37 por caries, donde aquí se le hizo una extracción, abulsión de 21 y 22 por caídas. Presenta leve inclinación del órgano dental 11 hacia distal y hacia palatino, del 12 hacia palatino, 13 hacia vestibular y 47 hacia lingual. Presenta un índice de higiene oral un tanto elevado de 2.66. Presenta fractura de esmalte o corona del 11 y 12. Si podemos observar en la imagen número 5, donde se ve perfectamente, al mostrar esta oclusión anterior, se ve perfectamente el traumatismo que presenta en el órgano 11, lo presenta en la zona del ángulo distal y en el número 12 que lo presenta en la zona del borde incisal. Podemos observar que este órgano dental número 11 se presenta en una posición central a nivel de los incisivos inferiores centrales, esto debido a la ausencia o la abulsión de los órganos dentales 21 y 22. Podemos observar en la imagen número 2 la determinación de placa dentobacteriana, en donde esto se debe también a la falta de cepillado del paciente, en donde el paciente, la madre refirió que el paciente solamente se lava sus dientes una vez al día o a veces ninguna. Entonces podemos ver la acumulación de esta placa dentobacteriana. En la imagen número 3 tenemos la arcada inferior, podemos observarla. La imagen 4, la arcada superior.
Y bueno, la imagen número 5 es oclusión anterior, donde se puede observar perfectamente. Además, también podemos observar lo que es el cálculo, sobre todo en los incisivos inferiores. Podemos también observar que a nivel de incisivos inferiores y superiores tenemos la encía un poco roja, de color rosa fuerte. Esto también debido a la técnica de cepillado, ya que el paciente utiliza un cepillo de cerdas muy duras, por lo que también provoca ese enrojecimiento. Tenemos el odontograma, donde donde nos resume las lesiones cariosas, como lo mencioné anteriormente, en el órgano 16, que presenta principalmente en su cara palatina, en el 17 en su cara oclusal, en el 24 oclusal y palatina, en el 37 oclusal y lingual, y en el 47 oclusal y vestibular. Es donde nos resume estas lesiones cariosas. También presenta signos de xerostomía. Esto porque al momento de realizar el interrogatorio y la historia clínica, la madre refirió que el paciente presenta boca seca por mucho tiempo, por lo que se catalogó que presenta xerostomía, que como se mencionó anteriormente, el tratamiento epiléptico presenta reacciones adversas. Según Custodio Gómez en su artículo, entre los muchos antiepilépticos que existen, se tienen los que el paciente ingiere, como lo son la lamotrigina, topiramato y valproato semisódico. La lamotrigina, sus efectos adversos puede producir ataxia, síndrome de Steven-Johnson, xerostomía, gingivitis, glositis. El topiramato puede producir xerostomía, gingivitis, edema orofacial, y el valproato semisódico puede presentar hipersalivación, agregación plaquetaria disminuida, salud oral disminuida, xerostomía y estomatitis y gingivitis. Por lo que, pues, estos tres medicamentos tienen en común la xerostomía, por lo que pues se va a presentar en este paciente. Y yéndonos a lo que es el tratamiento, tenemos que tener en cuenta que antes de llegar a lo que es el tratamiento, se debe tener en cuenta algunas consideraciones odontológicas del paciente, como lo es la anamnesis, que debe ser detallada con el fin de conocer la medicación, factores desencadenantes de las crisis, el tiempo transcurrido desde las últimas crisis, así como la evolución de la enfermedad. Evaluar las manifestaciones bucales, considerar efectos adversos e interacciones de fármacos anticonvulsivos con otros medicamentos. Por lo que el tratamiento consiste en tratamiento protector, protésico, restaurativo, para traumas y ortodoncia. Dentro del tratamiento protector, tales como es el uso de clorexidina, fluoruro, educación respecto a la higiene oral, los chequeos dentales regulares y educar a los niños, en este caso al paciente, para evitar los alimentos y bebidas azucaradas, ya que esto es muy importante, ya que como sabemos, al tener xerostomía, tenemos una deficiencia en la secreción salival, que sabemos que dentro de las funciones principales e importantes de la saliva, una de ellas es la autoclisis, que nos ayuda a limpiar la cavidad bucal, y la neutralización de los ácidos, por lo que al no tenerse estos puntos, se tiene una caries
que esta caries lleve una aceleración un tanto rápida en comparación a una persona no epiléptica o a una persona sana. Dentro del tratamiento protésico, estos pacientes presentan mayor número de dientes ausentes, los cuales deben reponerse para restablecer una correcta función masticatoria. Y para ello, se recomienda el uso de prótesis fija con inclusión de pilares adicionales, con materiales resistentes en piezas posteriores y fácilmente restaurables en sectores anteriores, antes que prótesis parcial removible, que en caso de optar por esta opción, según algunos autores, deben tener un refuerzo metálico. Dentro de lo que es el tratamiento restaurador, debe ser determinado en función del tipo y la intensidad de las convulsiones del paciente. Metal, coronas provisionales o implantes, puentes soportados puentes soportados se dice que son más prácticos que amalgama o restauraciones de porcelana, debido al riesgo de daños durante los ataques. Además, se debe considerar un dique de goma que debe ser utilizado a la luz del riesgo de convulsiones durante el tratamiento restaurador. Dentro del tratamiento para traumas, durante las convulsiones se pueden dar lesiones en los tejidos blandos, lengua, fracturas, fracturas de la región maxilofacial, subluxaciones temporomandibulares, en este caso, fracturas dentales, abulsiones o luxaciones. Y en este caso, para el tratamiento de estas, se debe realizar una reducción abierta y la fijación. Dentro del tratamiento de ortodoncia, un aparato fijo se prefiere que en un aparato removible. De lo contrario, un removible debe tener la máxima retención. Una férula oclusal también debe ser remanente cuando se utiliza para tratar la epilepsia en pacientes que tienen trastornos temporomandibulares. Dentro de lo que es el análisis y discusión, las consideraciones para los pacientes con epilepsia abarcan el tratamiento de efectos secundarios de los fármacos antiepilépticos en los tejidos blandos y corregir las lesiones en las estructuras óseas y estructuras dentarias, hasta la abulsión dentaria que ocurren debido a traumas producto de las crisis convulsivas. Es importante mencionar que las múltiples características del caso tratado demuestran que el proceso carioso, traumas y abulsiones se deben principalmente a la epilepsia, que no permiten tener una higiene eficiente, por lo que se recomienda un protector bucal, así como el uso de clorhexidina, fluoruro, educación respecto a la higiene oral, los chequeos dentales regulares y, como se mencionó anteriormente, educar al paciente para evitar los alimentos y bebidas azucaradas. Dentro de lo que es la conclusión, el caso clínico permitió conocer y confirmar la susceptibilidad a presentar una alteración bucal y la mayor prevalencia en un paciente no epiléptico. Además, importante que los odontólogos estén familiarizados con trastornos convulsivos, tanto como sea posible, ya que se debe de tomar en cuenta los factores desencadenantes de las crisis convulsivas en la atención odontológica, que según Asensio, en su artículo publicado, los principales factores desencadenantes de crisis epilépticas son ansiedad y estrés,
supresión del tratamiento epiléptico habitual, proceso infeccioso interrecurrente, privación del sueño, consumo de alcohol y excitantes, menstruación en caso de las jovencitas, hipoglucemia, deshidratación, sobre todo en niños, hiperventilación, luces intermitentes y ruidos, además de trastornos gastrointestinales. Así como también se debe de tener en cuenta la actitud del odontólogo ante el desencadenamiento de una crisis en el consultorio dental, que se debe tener en cuenta dentro de las medidas generales: retirar todos los instrumentos y materiales dentales, retirar aparatos protésicos u ortodónticos removibles, colocar decúbito supino en el sillón o en el suelo, evitar que se dé golpes en la cabeza o en las extremidades, apartar objetos con los que el paciente pueda dañarse y, dentro de las medidas específicas, colocar una cánula de Guedel o cuñas de goma en la boca, colocar la cabeza hacia un lado, aspirar secreciones y saliva si fuera posible y, muy importante, mantener permeable la vía aérea. Y dentro de lo que son las medidas terapéuticas de una convulsión, si las crisis se prolongan más de 5 minutos, asegurar una adecuada ventilación, administrar oxígeno con mascarilla. Importante, si las crisis epilépticas persisten después de 15 minutos, se deberá trasladar al paciente a un servicio de urgencias hospitalarias. Por lo que es muy importante en este caso que el odontólogo esté familiarizado con este tipo de trastornos, con este tipo de pacientes. Además de campañas odontológicas de cómo tratar a un paciente epiléptico e implementar métodos preventivos, ya que este tipo de pacientes pues no puede valerse por sí mismos. Esto para reducir las enfermedades cariosas y disminuir el índice de traumatismos y avulsiones. En general, pues reducir el índice de lo que son alteraciones bucales en este tipo de pacientes y pues mayormente conocer las características en un dado caso de que un odontólogo tenga un caso o se le llegue a presentar un caso en este tipo de pacientes. Pacientes que presenten epilepsia, que deben tener una atención muy especial de acuerdo a su enfermedad. Dentro de las referencias consultadas, principalmente tenemos a Morales en el año 2014 en su artículo titulado Epilepsia y sus implicaciones en el campo odontológico, Custodio González en el 2015 en su artículo Manejo endodóntico del paciente epiléptico y Valareso Coronel en el 2016 en su estudio Manejo farmacológico del paciente epiléptico en el consultorio odontológico. De antemano, muchas gracias.